compañeros. Espero que me estén escuchando. Necesito que todos me confirmen. Yo lo escucho perfectamente, Ramosito. Ok, muchas gracias. Gracias, Sí, yo Alejandro. también lo Gracias. escucho, profesor Chávez. Gracias, Belki. Gracias, Ricardo. Pues el día de hoy vamos a dar inicio a lo que son los conversatorios de la enseñanza de la física de diferentes tópicos, precisamente de física, ¿verdad? Entonces, compañeros, me da un gusto de que estén acá, que se hayan tomado el tiempo para estar en este espacio tan importante, que aunque estemos ahorita en problemas con la pandemia del coronavirus, pues es importante que nosotros generemos estos espacios y los aprovechemos el tiempo. También es importante que aprovechemos pues estas nuevas tecnologías que tenemos. Allá en la época del MISH no se podía hacer mucho. Me acuerdo que con el MISH se perdieron muchas clases, pero hoy en día, gracias a Dios, tenemos estas tecnologías que nos permiten pues estar en comunicación y estar pues podernos relacionar virtualmente con nuestros estudiantes y con nosotros como colegas. Quiero explicarles, ¿verdad?, que esta idea surge, ¿verdad?, del profesor Galo, y la idea que tenemos es poder generar un espacio donde nosotros podamos expresar diferentes metodologías o diferentes técnicas que nos han servido a nosotros como docentes en nuestro vivir, en nuestras experiencias a la hora de impartir las clases. Pues la idea es que generemos un espacio pues amigable, un espacio de relajamiento y al mismo tiempo de aprovechamiento para que podamos nosotros aprender lo que a otros compañeros les ha funcionado. Por lo general nosotros acostumbramos a quejarnos cuando recibimos pues capacitaciones pedagógicas porque decimos que no son en nuestro campo. Pues entonces quiero decirles, compañeros, que esta es la oportunidad que tenemos hoy en día de poder aprender unos de los otros. Los más ganadores somos todos porque todos vamos a aprender de las diferentes metodologías que los diferentes compañeros nos van a exponer. Uno siempre tiene algo que aprender, ¿verdad? Uno no lo sabe todo, entonces aprovechemos estos espacios, ¿verdad? Para poder aplicar técnicas que nos puedan funcionar a nuestros estudiantes. Quiero decirles que la idea es el expositor nos va a hablar de sus metodologías o de sus éxitos que ha tenido con los estudiantes con una duración entre 30 y 40 minutos y posteriormente vamos a tener un tiempo de retroalimentación, un tiempo de socialización, un tiempo que podamos conversar con el expositor de entre 10 y 20 minutos. Por ahora les presento, ¿verdad?, al profesor Marlon Interiano. Él es el que va a inaugurar este proyecto que tenemos en Física 200. Sean bienvenidos todos y sí les quiero pedir que por favor todos mantengamos el micrófono apagado, ¿verdad? Para que no hayan interferencias y podamos escuchar esta exposición que nos tiene el profesor Marlon. El profesor Marlon, es suyo su espacio. Se puede comunicar ya, nos puede informar ahí de lo que nos trae y nos sorprenda. Es suyo, profesor. Bueno, Ramón, muchas gracias por la introducción. Bueno, como Ramón lo mencionaba, este espacio de conversatorios pretende convertirse en una convergencia de ideas para que nosotros podamos así mejorar nuestra experiencia docente. Y bueno, en este caso yo seleccioné uno de los temas de la clase que justamente estamos abordando en este momento, que es el del campo eléctrico. Y pues la idea es pues compartirles algunas actividades que podemos desarrollar, ¿verdad? Algunas de estas actividades nosotros ya las hemos incorporado en el curso de Física 200, ¿verdad? Y otras que pues cada profesor verá si le conviene, y al final la idea es que pues también ustedes pues nos cuenten un poco de qué actividades han sido exitosas para ustedes
y así tener pues una enseñanza un poco más enriquecedora, ¿no? Entonces les voy a compartir mi pantalla, una pequeña presentación. Aquí. Okay. Entonces, no sé si me confirman, si se ve la presentación ahí en la pantalla. Sí, se ve. Ok, gracias. Gracias, Ricardo. Bien, entonces, bien, como les decía, la idea es hablar un poco sobre la enseñanza del campo eléctrico. Bueno, la idea del conversatorio es que pues expongamos básicamente cuál es la estructura, cuáles son las actividades que nosotros utilizamos en nuestras clases, ¿verdad? Y así poder pues tener más argumentos para poder desarrollar nuestro curso de una mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es en una clase en la cual nosotros vamos a hablar sobre el campo eléctrico, lo primero a definir pues son los objetivos de aprendizaje, ¿verdad? O sea, ¿qué son las cosas que nosotros pretendemos que los estudiantes o las capacidades que los estudiantes desarrollen en esta clase, ¿no? Sí, lo primero es, bueno, los puse de forma gradual en la medida que nosotros vamos desarrollando nuestra clase, ¿no? Lo primero es señalar la importancia del fenómeno, ¿no? Es decir, introducir el campo eléctrico desde una perspectiva práctica, desde una perspectiva aplicada, es decir, mostrarle un caso de ejemplo en el cual ellos puedan notar la importancia del estudio del campo eléctrico, ¿no? Y esto lo podemos hacer en base a los aportes que hay en el conocimiento, a los aportes que hay en la tecnología. También lo podemos hacer en base a lo que ellos van a estudiar en sus cursos posteriores, ¿verdad? Y cómo esto les puede servir como una base conceptual muy buena, ¿no? Sí. Luego, pues la idea es identificar pues las principales características que tiene el campo y cuál es el origen, ¿verdad? Luego definir algunas cantidades físicas relacionadas y algunos ejemplos, los ejemplos clásicos, ¿verdad? Que son los de cargas puntuales y los de distribuciones continuas de cargas, además del movimiento de partículas cargadas, ¿verdad? Y luego, pues, mostrar algunas aplicaciones. En el caso nuestro, las aplicaciones serían usar algunos recursos o mostrar algunos recursos que nosotros podemos emplear, ¿sí? Entonces, la idea más o menos aquí, antes de mostrar los recursos, es hacer como una revisión de básicamente todo lo que nosotros tenemos que, pues, explicar en una clase o lo que uno explica en una clase, ¿no? Sí. Yo creo que la mejor manera de introducir el campo eléctrico, ¿sí? Porque aquí viene una situación bastante, pues, de un valor conceptual muy bueno en la física en general, y es el concepto de campo, ¿no? ¿Sí? Es decir, introducir esa idea a los estudiantes del campo, ¿verdad? Es muy importante porque precisamente a partir de ahí se estudia toda la física, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer uso de otros campos que ellos ya conocen, como el caso del campo gravitacional y el campo magnético. Hablando en términos de gravitación, de la atracción de los cuerpos, podemos usar el ejemplo de la caída libre, ¿verdad? En el caso del magnetismo, podemos usar el ejemplo de los imanes, ¿verdad? Que ellos pues ya tienen cierta experiencia con ellos, ¿no? Luego, pues, la idea es introducir el concepto de campo en el marco de que existen fuentes, ¿verdad?, que perturban el medio vecino, ¿no? Entonces, que nosotros no lo podemos ver, pero que precisamente podemos hacer un mapeo de este campo, viendo el comportamiento de las partículas en presencia de este campo, ¿no? Entonces, ahí podemos aprovechar a hablar de la atracción, ¿verdad? En el caso gravitacional, en el caso de los imanes, pues podemos incluso poder hacer uso de las limaduras de hierro o ver cómo los imanes se atraen o se repelen dependiendo de los polos y así, ¿verdad? La idea de esta primera parte introductoria es que nosotros hagamos una analogía con otros casos que los estudiantes pues ya conocen, ¿no? Para que entiendan cómo funciona el campo eléctrico, ¿no? Ya en ese contexto, pues entonces empezar a hablar de cuál es la naturaleza del campo, ¿verdad? Cómo se provoca el campo eléctrico, hablar de las fuentes de campo, en este caso hablar de las cargas, ¿verdad? Sí. Y cómo estas cargas perturban el medio y nosotros cómo podemos identificar la presencia de ese campo, ¿verdad?
¿verdad? Hablar un poco de la parte de la relación matemática que existe, ¿verdad? Entonces ahí aprovechamos a hacer una introducción en base a la ley de Coulomb, ¿verdad? Que ya lo vimos anteriormente en la clase. Entonces, hacer una introducción en base a cuál es la fuerza que siente una partícula. En este caso, introducimos lo que se conoce como la partícula de prueba, ¿verdad? Que nos permite, pues, mapear el campo, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí hacer una diferenciación en que ahora estamos introduciendo una cantidad que no depende de, pues, de un mediador, ¿no? Un mediador en el sentido de que no necesitamos algo que lo sienta para poder hablar de que está presente ahí, ¿no? Entonces, eso refuerza la idea de que la fuente perturba todo el medio que está alrededor, ¿no? Bien, lo siguiente, y creo que es la parte conceptual más importante, es reforzar lo de las líneas de campo, ¿verdad? Ahí nosotros utilizamos diferentes configuraciones, aprovechamos para meter otras partículas ahí, ¿verdad? Meter partículas de diferentes signos, ponerlas a interactuar y mostrarles qué características tiene el campo ahí, ¿verdad? Y pues enseñarles a dibujar esas líneas de campo justamente en la presencia de estas configuraciones de carga, ¿verdad? Mostrar las propiedades que tienen estas, ¿no? Que las líneas de campo no se cruzan, ¿verdad? Que las líneas de campo nos pueden dar una idea de la intensidad que tiene el campo en la medida que nosotros podemos ir viendo la separación que hay entre ellas, ¿no? Eso lo podemos ver en las figuras, ¿no? Entre más cercanas están las líneas de campo, pues más intenso es el campo y a medida que nos vamos alejando, pues las líneas se van separando y ese tipo de cosas que yo sé que ustedes lo manejan muy bien, ¿verdad? Entonces, todo esto lo podemos hacer mediante algún software, alguna simulación que yo voy a hacer al final de la presentación. Voy a dar algunos recursos, ¿verdad? Que se pueden utilizar para esto. Lo siguiente, pues, es hacer una introducción a algunos conceptos o problemas iniciales, ¿no? Una vez nosotros le damos la idea del campo, cómo se calcula el campo, entonces, pues, hay que mostrar que el campo eléctrico no se calcula de la misma manera, no hay una sola fórmula. Creo que es una de las cosas con las que más tenemos que lidiar nosotros en nuestras clases, pues como quitarle de la cabeza al estudiante de que siempre va a haber una fórmula para todo, ¿no? Sino que le estamos dando una primera herramienta y después con esa herramienta ver si hacemos algunas variaciones, entonces cómo va a cambiar ese cálculo, ¿no? Entonces, los problemas iniciales pues son los de la carga puntual, hacer diferentes configuraciones, el triángulo, el cuadrado, ¿verdad? Y otro problema obligatorio en ese punto, pues es hablar de los puntos donde el campo es nulo, ¿verdad? Entonces, esos son como los primeros cálculos que tenemos que mostrar al estudiante, ¿no? Ya después, entonces, con esta idea, podemos introducir un concepto ya un poco más avanzado y es mostrarle que en la práctica, pues en realidad difícilmente nos vamos a encontrar con cargas puntuales, ¿verdad? Sino que lo que nos vamos a encontrar son distribuciones de carga, es decir, que la carga se distribuye uniformemente en superficies, en líneas, ¿verdad? O en volúmenes, ¿no? En este caso nosotros, debido a los cambios que hemos tenido en la clase, pues ya solo abordamos la parte de la distribución de carga lineal. Entonces, pues podemos aprovechar ahí para poder, permítame que voy a agregar a Lorenzo por aquí. Bien, entonces aprovechamos, ¿verdad? Ese espacio para poder hablar de las distribuciones clásicas, ¿no? En ese sentido, pues resolver problemas de barras, de anillos, de semicírculos, que son pues, bastante cotidianos en son bastante cotidianos a la hora de resolver ejercicios, ¿no? Entonces, estos son los problemas, pues creo que más complicados del campo eléctrico para los estudiantes, ¿verdad? Porque tenemos que hacer uso de la introducción de integrales, ¿no? Que a veces eso puede ser un poco complicado para ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, creo que la mayoría logramos lidiar bien con esto y los problemas son pocos, ¿no? Entonces, no tenemos mucho inconveniente en hacer esto. Y la última aplicación que nosotros vemos en la clase es el movimiento de partículas cargadas en un campo, ¿no? Aquí la idea es mostrar cómo las partículas en la presencia de un campo pues sufren una desviación o sufren una alteración debido a la presencia de una aceleración debida al campo, ¿no? Entonces, usualmente los problemas están relacionados con placas paralelas y las partículas se mueven ahí.
Aquí pues la idea es resolver problemas de cinemática básicamente, ¿no? Donde la aceleración proviene del campo eléctrico. Y pues es interesante ver problemas de cinemática en presencia de campo eléctrico en una y dos dimensiones, ¿verdad? Entonces, digamos que esa es la parte básica que se espera estudiar en el curso, ¿verdad? O sea, ese es el contenido mínimo que el estudiante debe manejar, ¿no? ¿Sí? Entonces, justamente con eso, nosotros, pues eso es lo que hacemos normalmente en nuestras clases presenciales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora yo quiero mostrar algunos recursos que he utilizado y algunos se utilizan en la clase también, ¿verdad? Precisamente esta situación de emergencia que tenemos nos ha obligado pues, a ser creativos, a buscar algunas actividades, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la primera actividad, y es la que estamos haciendo todos, ¿verdad? Es la parte de los videos. La mayoría está haciendo sus videos. En el caso nuestro, en Física 200, pues tenemos videos elaborados por nuestros compañeros y luego se difunden con las demás secciones, ¿verdad? Para que el estudiante pueda repasar estos conceptos introductorios que eran los que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? ¿Sí? Pero también los videos se pueden usar en varios sentidos, ¿no? O sea, el video no solo es para que el estudiante pueda sustituir la clase presencial o el acudir a una clase presencial del profesor, sino que también se pueden generar, otras cosas como usar videos de divulgación. Yo aquí les pongo una captura de un ejemplo de video, ¿verdad? Hay personas que se dedican a esto precisamente, de la divulgación. Entonces, justamente ahí se pueden utilizar estos recursos para poder mostrar otra manera de ver las cosas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una actividad que nosotros podemos hacer es generar un foro, una discusión en nuestras clases. Tenemos esas herramientas en el campus virtual. También se puede hacer mediante las otras plataformas, ¿verdad? Lo podemos hacer ya sea en WhatsApp, en Telegram, ¿verdad? Generar discusiones alrededor de eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y el otro recurso que nosotros podemos utilizar, pues es el de las simulaciones. Creo que este es el que más empleamos nosotros, ¿verdad? Porque nos permite, digamos, hacer o presentar una ayuda visual a los estudiantes, ¿no? Y lo hemos utilizado siempre, ¿no? Y en este momento creo que se vuelve nuestra principal herramienta, ¿verdad? Para poder explicar algunos conceptos, ¿no? Entonces, por todos es conocido el famoso FET de Colorado, ¿verdad? Tiene un par de simulaciones muy buenas, ¿verdad? Están las demostraciones de Wolfram también, y luego otras plataformas que hay por ahí que tienen simulaciones, ¿no? Entonces, pues la actividad que se podría hacer aquí sería generar guías cortas. En la clase ya se está utilizando esto. Precisamente sustituimos los laboratorios presenciales por experiencias con simulaciones, ¿no? Entonces, pero también uno como profesor, ¿verdad? En su clase lo puede hacer un video corto, ponerle un par de preguntas conceptuales para que él interactúe con estas simulaciones, ¿no? Entonces, yo les quiero mostrar algunas, solamente para que las veamos rápidamente. Pues esta es la aplicación de cargas y campos que tiene FET, ¿verdad? Es muy útil, ¿no? Porque nosotros podemos aquí incorporar cargas positivas y cargas negativas, ¿no? Tiene también la posibilidad de que nosotros podemos observar la intensidad del campo. Si ustedes ven aquí, tiene pues la intensidad de las flechas del campo, pues nos muestra a nosotros cómo va variando el campo en la medida que nos vamos alejando, ¿no? ¿Sí? Precisamente aquí podemos hacer uso para mostrar las configuraciones cuando tenemos una sola carga, ¿verdad? Señor Marlon, la pantalla que está compartiendo no la veo. ¿Cuál es la que es? Del FED. Permítame. Creo que compartió el PDF y queda detrás lo otro. Si no me equivoco, estoy equivocado, no sé. ¿Está bien ahí? No, aún no, Marlon. Creo que hay una opción ahí de compartir las pantallas. Hoy sí. ¿Ahora sí? Hoy sí. Perfecto. Perdón, es que no la cambié. Bien, entonces, bueno, les decía que en esta aplicación, pues nosotros podemos
aprovecharla bastante, ¿no? Porque podemos ver precisamente las líneas de campo para una carga puntual, ¿verdad? Podemos mostrar la intensidad del campo. Precisamente aquí nos permite hacer ese uso, ¿sí? Si nosotros le ponemos aquí, podemos cambiar que solo muestre la dirección o que nos muestre la intensidad también, ¿verdad? Pues para que el estudiante vea que la intensidad del campo pues va disminuyendo, ¿no? Podemos hacer configuraciones de carga, ¿verdad? Hacer un dipolo, por ejemplo, y mostrar cómo esto perturba el medio, ¿no? Sí. Hacer diferentes configuraciones, ¿no? Un cuadrupolo, por ejemplo, ¿no? Y nosotros ver cómo se comporta el medio en ese caso, ¿no? Tenemos lo que vendría a ser como una especie de carga de prueba, ¿no? Que es la que nosotros hablamos conceptualmente, que sería justamente aquí, pues este sensor, ¿no? Este sensor que nos permite a nosotros ver realmente cómo va variando la intensidad del campo, ¿no? Cómo va variando la intensidad del campo. Y podemos incluso hasta hacer mediciones, ¿no? Hacer mediciones, le podemos poner aquí que nos dé los valores. No sé qué pasa. Aquí. Que nos dé los valores, ¿sí? Y pues nos da la magnitud del campo y la dirección que tiene, ¿no? ¿Sí? También podemos aprovechar esta simulación para el tema posterior, que es el de potencial, ¿no? Porque también tiene la posibilidad de mostrar cuáles las superficies equipotenciales, ¿no? Si nosotros vamos acá con este medidor, podemos hacer un punto, ¿no? Y que nos vaya mostrando cuáles son las equipotenciales. Sí. Y aquí pues el estudiante lo podemos poner a que juegue con esto, ¿verdad? Que haga, pues nos puede mandar capturas de pantalla de cómo le va quedando esto, ¿no? Sí. Y entonces pues realmente que es una herramienta bastante buena para explicar estos fenómenos, ¿verdad? Sí. Bien, también tenemos otras simulaciones. También Wolfram tiene pues buenas simulaciones. Estas sí ya no son en línea, ¿no? Sino que nosotros tendríamos permítame que cambie la pantalla. Nosotros tendríamos que, creo que es, estas nosotros tendríamos que, pues, o pedirle al estudiante que instale el programa o hacer un video, ¿verdad? Explicando la simulación. Esta simulación tiene más o menos la misma aplicación, ¿verdad? Nosotros podemos poner diferentes cargas. La ventaja aquí, pues, es que podemos cambiar el valor de carga, poner cargas positivas, cargas negativas, ¿verdad? Y ver cómo se comporta el campo en este caso, ¿no? Mostrarles también a los estudiantes qué relación hay entre las líneas de campo que son perpendiculares con las superficies equipotenciales, ¿verdad? Hay, pues, otra, ¿verdad? Si nosotros hacemos la explicación del campo eléctrico debido a distribuciones de carga continua, ¿no? Entonces, pues también tenemos aquí un ejemplo para el caso de un anillo cargado, ¿no? Entonces, en este ejemplo, pues la ventaja aquí que tenemos es que podemos interactuar bastante. Ese punto que está ahí vendría a ser como la carga de prueba y ese anillo que está ahí, pues incluso hasta podemos hacerlo pues, más grande, ¿verdad? Sí. Podemos cambiar el radio que hay respecto al eje del anillo, ¿verdad? Sí. Podemos cambiar también el ángulo tiene que ver con el ángulo respecto a la superficie del anillo, ¿no? Sí. Podemos cambiarlo y también podemos incluso modificar la altura que tiene pues este punto. O sea, lo podemos poner en la parte positiva de la Z o en la parte negativa, ¿no? Y podemos cambiar también la escala, ¿no? Y luego con eso le podemos mostrar al estudiante cómo son las líneas de campo, ¿sí? Aquí podemos poner la opción de mostrar las líneas de campo, ¿no? Y que él pueda ver realmente. Nosotros en la clase típicamente resolvemos nada más la componente axial de este campo, ¿no? Entonces, aquí usted lo puede justamente poner en el radio 0 y ahí el estudiante va a poder ver cómo
ese cálculo que usualmente está en los libros de texto, resuelto, ¿no? Cómo se comprueba aquí que en el eje el campo pues va en la dirección de Z, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues estas son ayudas que tenemos. Luego también hay otras páginas web que nos sirven en ese sentido. Esta es otra en la cual podemos hacer exactamente la misma simulación, ¿verdad? Pero FET también hace prácticamente lo mismo que esto, ¿no? Aquí podemos cambiar la intensidad de las cargas, ¿verdad? El valor Creo de... que no lo has compartido, Marlon. Disculpa que te interrumpa ahí. Sí. Bueno, perdón. Aquí está. Ahora sí. Perdón. Bien, entonces en esta página pues hace lo mismo que el FET, ¿no? Nosotros podemos poner diferentes cargas y ver cómo se modifica el campo, ¿no? También tenemos esta otra. Esta desafortunadamente es en inglés, ¿verdad? Pero bueno, quizás si podemos hacer una traducción o algo. Esta es muy buena también. Esta es Physics Classroom. Y pues aquí lo que me gusta bastante es que tiene una parte introductoria. Es decir, todo el concepto de campo, de las líneas de campo, ¿verdad? Y entonces, además de eso, esta parte es muy buena, ¿verdad? Que el estudiante la comprenda, de que el vector de campo que nosotros, o la línea de campo que nosotros estamos viendo para una configuración, en realidad lo que es una sumatoria de los campos debido a las diferentes cargas que hay, ¿no? Entonces, esta parte le explica muy bien. Y lo más interesante que tiene esta página, pues es que al final tiene que utilizan, ¿verdad? Pues es el momento para que lo compartan. No sé si tienen algunas opiniones o algunos comentarios respecto a esto. Entonces, dejo que ustedes se expresen. Ok, gracias, Marlon. Muy interesante, sí, muy buenas animaciones que se pueden utilizar muy bien en las clases. Compañeros, les voy a pedir que levanten la mano ahí uno por uno. Ahorita vamos a entrar al espacio de retroalimentación y de socialización. Entonces les voy a pedir que el que participe levante la mano y yo les voy a ir dando el espacio. Sí. Roberto, es suyo su espacio. Gracias, Ramón. Sí, la verdad muy interesante la presentación de Marlon. Yo he tenido alguna experiencia en la clase. Me gustaría preparar tal vez alguna presentación más adelante. Y sí, el hecho de utilizar recursos como los pone Marlon para la parte de electricidad es muy importante porque la mayoría de ellos no tienen esa formación. Entonces ellos necesitan ver el comportamiento de esas líneas de campo o necesitan ver, por ejemplo, por qué entre dos cargas de signo opuesto o, perdón, del mismo signo hay un punto de campo cero en medio de ellas, ¿verdad? Y así sucesivamente. Son muchos fenómenos que solo visualmente se pueden interpretar y se recuerdan de la mejor forma, ¿verdad? Hay muchos recursos, ¿verdad? Incluso nosotros podemos crear recursos en matemáticas. Sé que Francisco Solórzano y el profesor Barahona tienen mucho más recursos, ¿verdad? Porque ellos han tenido experiencia con la clase de electromagnetismo y de 321 y 415. Entonces sería bueno ver si con ellos también podemos conseguir más recursos y poder tener tal vez un banco de ese tipo de apoyo para que todos los profesores puedan aplicarlo, ¿verdad? Eso sería básicamente mi intervención. Gracias, Roberto, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Belkis, es suyo el espacio. Ok, buenas noches. A mí personalmente me gustó mucho lo de las aplicaciones de FET y todo lo demás. Más bien era más que participar, era preguntarle a Marlon si la parte de Wolfram nosotros la creamos o en la parte decía creo que Demonstration Project. Entonces no sé si ahí específicamente en Wolfram usted puede encontrarlos o definitivamente se crean.
Sí, bueno, hay una base de datos ya de muchas demostraciones que han sido creadas. Y precisamente en la página de Wolfram uno las puede encontrar, ¿no? Y hay de todos los temas que a uno se le ocurran, ¿verdad? No solo de física, de matemáticas, de biología, de todo lo que uno quiera. Entonces, pues ahí uno puede acceder a la página de las demostraciones, están clasificados dependiendo de los tópicos y de los temas de la física, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que yo les mostré, esos yo no los creé, esos ya están ahí y uno los puede bajar de forma gratuita. Incluso para poderlos reproducir no es necesario tener matemática. Hay un reproductor que da matemática gratuitamente solo para reproducir estas demostraciones. O sea, que no es necesario que tengamos que pues, piratear el matemática para poder ver e interactuar con las simulaciones, ¿no? Ahí se pueden descargar. Perfecto, muchísimas gracias y felicitarlo porque realmente la presentación me gustó mucho porque realmente se muestra lo que nosotros podemos hacer con los estudiantes a partir de la plataforma en línea. Incluso añadir un comentario de que el aula virtual pues no es tan interactiva y yo apoyo el hecho de trabajar en alternativas como mencionaba Marlon en WhatsApp o en Telegram, que también son bastante dinámicas y los estudiantes están muy abiertos a participar en ellas. Por todo lo demás, gracias. Bien, muchas gracias, Belkis. Wilmer, es suyo el espacio. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, se escucha. Ok, buenas noches a todos. Quiero felicitar a Marlon, excelente exposición. Las simulaciones, muy bien. Yo he usado los FED de Colorado. También hay otro sistema de simulación que incluso la plataforma lo sugiere, el campo virtual de Luna, GeoGebra. Yo también he incorporado muchas cosas, incluso se pueden hacer parte de las pruebas usando esas simulaciones. Ya lo he hecho en Física 200 incluso, que yo agarro esas simulaciones, le hago una pregunta y ellos interactúan con la simulación, incluso en una prueba, en un cuestionario. Y tiene mucha razón Belkis, no es tan interactivo en sí el campus, pero tiene muchas cosas que nos ayudan a nosotros bastante. Eso, apoyado con lo demás, es muy bueno. La plataforma ahorita, pues, se ha portado generosa. Desde que hubieron los problemas al inicio, ahorita ha sido muy fácil trabajar con ella. Compramos videos, bueno, el profesor Marlon nos ha llevado con una guía muy buena, incluso tenemos un aula en común, y creo que los alumnos han aceptado muy bien hasta ahora lo que hemos hecho nosotros incluso ese trabajo. Y también otros profesores que también están trabajando con sus alumnos a través de Zoom, creo, o esos espacios también de Skype posiblemente. Excelente, Marlon. Muy buena presentación. Gracias, Wilmer. ¿Algún otro profesor que quiera participar? Compañeros. Alejandro Galo, es suyo el espacio. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches a todos, compañeros. Marlon, lo felicito, su presentación muy clara, concreta y completa. La idea aquí es compartir experiencias, no solamente en los aspectos metodológicos, sino que también diferencias en enfoques conceptuales y hasta filosóficos de interpretación de la fenomenología y de las leyes. Creo que es un buen espacio para que compartamos todos con, pues, yo diría que con humildad, porque todos siempre tenemos algo que aprender de los demás. Entonces, creo que vamos por buen camino en ese sentido. Solamente quiero cerciorarme, además antes de hacer los comentarios que voy a hacer, quiero cerciorarme si en efecto la conversación se está grabando. Porque necesitamos Sí, entonces grabando, subirla, ¿verdad? Pasársela después a Lorenzo para que la suba al canal YouTube de la Escuela de Física, ¿verdad? Porque esto es un respaldo del trabajo que se está haciendo, ¿verdad? Ahorita y de lo que vamos a hacer después, porque aquí no solamente estamos pensando en la crisis, sino que a futuro. Me voy a marcar más mis comentarios en el aspecto filosófico, un poquito del asunto, ¿verdad? Siempre es bueno, usted lo dijo bien, enfatizar, ¿verdad?, el campo eléctrico como una propiedad del espacio.
usted usó la palabra perturbación, está correcto. El campo eléctrico es una propiedad inherente del espacio y existe independientemente de que haya cargas que lo detecten o no. O sea, que el campo eléctrico va asociado a la fuente exclusivamente, ¿verdad? Y es una propiedad del espacio. Por esa razón, inclusive hay que hacérselo ver, aunque sea así un poquito a lo Walt Disney y a los estudiantes de 200, de que esa razón es la que le permite a uno definir el campo eléctrico como una función punto del espacio, como un vector que depende de las 3 coordenadas de posición y del tiempo, y que eso permite precisamente derivarlo, que eso permite escribir su comportamiento mediante ecuaciones diferenciales que asocian el campo con la fuente, y que eso nos permite llegar a una estructura unificada a través de la ecuación de onda. Mencionárselos nada más para que se den cuenta que ese es el camino que va después y que lo van a descubrir en física 415 posteriormente. Otra cosa importante es hacerles ver, por ejemplo, de que la diferencia entre fuerza, que es el enfoque coulombiano, que es el punto de vista newtoniano, y el enfoque de campo, que es como el de la energía, ¿verdad? O sea, el campo pasa a ser lo que hace la energía, en el caso de la energía potencial, en el caso de la mecánica, y la fuerza, pues lo que hace la misma fuerza en el caso de la misma mecánica, ¿verdad? Uno es el enfoque coulombiano newtoniano y el otro es el enfoque de energía y de campo. Y también otro asunto importante es que el principio de superposición, ¿verdad? Es un concepto muy importante porque el hecho de que existe ese principio de superposición nos permite a nosotros sumar las contribuciones de varias fuentes, y eso es lo que nos lleva a poder hacer la integración, a determinar el campo como una integral, y eso es lo que nos lleva, pues, a través de la ley de Gauss, a la estructura integral y después a la estructura diferencial de una de las ecuaciones de campo. Entonces, eso solo mencionárselo, ¿verdad? No, por supuesto, no va a entrar en ese detalle porque no se hace, pero sí mencionarle el principio de superposición y la importancia que tiene, ¿verdad? Todo lo que usted dijo está excelente, me parece muy bien, ¿verdad? Esperamos seguir en esa calidad, ¿verdad? Ojalá que nos está poniendo la vara bien alta, ¿verdad? Y ojalá que podamos nosotros, si contribuimos en el futuro, superarlo. Gracias. Saludos a todos. Gracias, profesor Alejandro. ¿Algún otro colega que quiera compartirnos algo o alguna pregunta para nuestro expositor Marlon? Bueno, entonces me parece que nadie quiere más participar o no tiene ninguna duda más. Entonces vamos a cerrarlo acá. Nos vamos a ver el próximo martes, la próxima semana. Muchísimas gracias, Marlon, por toda su participación. Muy buenas herramientas nos ha mandado hoy, pues con un campo más abierto de las diferentes aplicaciones o simuladores que podemos utilizar, especialmente en el punto campo eléctrico o en el tema del campo eléctrico. Marlon, no sé si quiere agregar algo más. ¿Sabe quiénes van a ser el del próximo martes o todavía no? El expositor. Bueno, en realidad solo pues agradecerles a todos por su atención, por su participación, ¿verdad? Y espero que pues esta actividad se vaya convirtiendo pues en una costumbre en nuestra escuela, que podamos compartir las diferentes experiencias que cada uno tiene. Y bueno, todavía no tengo quién va a participar la próxima semana, así que si algunos de los que nos están escuchando de la clase pues tienen el interés, entonces... El de la ley de Gauss va a estar bueno, Marlon, ahí. Ese va a estar muy bueno, independientemente de quién lo dé. Ese va a generar debate. Sí, va a estar muy bueno. Sí. Entonces, le decía que si algún compañero pues tiene algún tema, ¿verdad? Bueno, no necesariamente tiene que ser un tema. Algunos compañeros me estaban pues hablando de otros temas que, bueno, no es que no sean temas académicos, sino que también son
temas que pueden estar relacionados con este proceso, ¿verdad?, de enseñanza. La profesora Ninoska me decía que sería bueno abordar toda esta parte psicológica que hay con los estudiantes en este momento, ¿verdad? También quizás el profesor Barralaga nos puede hablar más adelante, ¿verdad? Él ha tenido un instrumento para poder medir la participación y para poder medir realmente la respuesta que ha habido de los estudiantes en este proceso, ¿no? Entonces, también pues queda abierto para otras discusiones, otros temas que ustedes consideren pertinentes en este proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, agradecerles a todos y pues nos vemos el próximo martes. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, saludos. Buenas noches, éxitos a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos.